Durante 200 años, el mundo creyó que había resuelto uno de los grandes misterios de la historia. La piedra Rosetta, ese bloque de roca oscura descubierto en Egipto en 1799, fue celebrada como la llave que abrió el lenguaje del antiguo Egipto. Gracias a ella, los estudiosos descifraron jeroglíficos que habían permanecido mudos durante 15 siglos. Caso cerrado. Historia resuelta. Pero hace muy poco, un modelo de inteligencia artificial analizó la inscripción completa de esa piedra. Los 3 textos a la vez, tratados como estructuras de datos, no como documentos a leer. Y lo que encontró no fue un error menor, ni una variación gramatical sin importancia. Encontró un patrón, sistemático, repetido, concentrado exactamente en los pasajes más políticamente sensibles de todo el decreto. Los 3 textos grabados en esa piedra, jeroglíficos, demótico y griego antiguo, no dicen lo mismo, y esa diferencia, según el análisis, no fue un accidente. Para entender el peso de este hallazgo, hay que saber por qué la piedra Rosetta importa tanto. En julio de 1799, un soldado del ejército de Napoleón golpeó con su pala una losa enterrada cerca del puerto egipcio de Rashid. La roca estaba quebrada, manchada, cubierta de 3 franjas de escritura. Nadie en ese momento supo lo que acababan de desenterrar. La piedra pasó a manos británicas tras la derrota francesa y desde 1802 ha estado expuesta sin interrupción en el Museo Británico de Londres. Lo que la hacía única era su estructura. El mismo decreto real grabado en 3 sistemas de escritura distintos. Jeroglíficos en la parte superior, el lenguaje sagrado de los templos, demótico en el centro, la escritura cotidiana de contratos y documentos, griego antiguo en la parte inferior, el idioma del gobierno tolemaico, nunca olvidado por Occidente. El decreto había sido emitido en el año 196 a.C. por un consejo de sacerdotes en honor al faraón Ptolomeo V. Menciona reducciones de impuestos, donaciones a los templos, victorias militares. Lenguaje oficial, formulario, burocrático. Pero porque el griego era legible, los estudiosos del siglo XIX pudieron comparar un texto conocido con símbolos completamente desconocidos. Esa comparación fue la grieta que necesitaban. El lingüista francés Jean-François Champollion, apoyándose en su dominio del copto, la última forma viva del idioma egipcio, descifró el sistema jeroglífico completo en septiembre de 1822. Cuando la última pieza encajó, salió de su estudio, tomó a su hermano por los brazos y dijo 4 palabras: «Je tiens l'affaire», lo tengo. Después perdió el conocimiento durante 5 días. Cuando despertó, lo primero que preguntó fue si sus notas estaban a salvo. Lo estaban, y el mundo recuperó 5000 años de historia en silencio. En términos simples, la piedra Rosetta funcionó como un diccionario de emergencia. Los estudiosos sabían leer el griego. Al compararlo con los jeroglíficos de la misma piedra, conectaron símbolos con sonidos hasta reconstruir todo un sistema de escritura que llevaba 15 siglos perdido. Durante 200 años, esa fue la historia completa. La piedra era el instrumento. Champollion era el genio que lo utilizó. El misterio resuelto. Pero hay una pregunta que nadie planteó. Ni en 1799, ni en 1822, ni en los 2 siglos siguientes. ¿Y si los 3 textos no decían exactamente lo mismo? Esa pregunta la hizo finalmente una máquina. Y la respuesta está cambiando lo que creíamos saber. Si te interesan los misterios donde la historia oficial resulta ser solo una parte de la verdad, suscríbete ahora y activa la campanilla.
porque lo que la inteligencia artificial encontró dentro de esa piedra lleva esta historia a un territorio que nadie anticipó. ¿Cómo pasamos de caso cerrado a puede que hayamos malentendido todo durante 200 años? Cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que las civilizaciones antiguas podían ocultar mensajes dentro de sus propios documentos oficiales? Hay que imaginar lo que significa perder por completo la escritura de toda una civilización. No una pérdida parcial, no un archivo dañado, una desaparición total. Durante más de 15 siglos, los seres humanos se pararon frente a templos inmensos, obeliscos de 20 metros, paredes de tumbas cubiertas de miles de símbolos, aves, serpientes, manos abiertas, figuras sentadas, y no podían entender absolutamente nada. La última persona conocida que leyó jeroglíficos en el mundo antiguo murió alrededor del año 394 después de Cristo. Después de esa fecha, el conocimiento dejó de existir. No hubo aprendices, no hubo continuidad. Y en el espacio de 1 o 2 generaciones, 5000 años de historia registrada se volvieron completamente ilegibles. Durante siglos, las mentes más brillantes intentaron resolverlo. Académicos medievales, renacentistas, ilustrados, todos fracasaron. El error más persistente era asumir que los jeroglíficos eran puramente simbólicos, que un halcón significaba el alma, que un círculo representaba la eternidad. Era poético, y era un callejón sin salida. La verdad sobre los jeroglíficos era más compleja. No eran un código artístico, eran un sistema sofisticado que combinaba signos fonéticos con elementos ideográficos y clasificadores semánticos. Un mismo símbolo podía representar un sonido en un contexto y una categoría en otro. Sin una clave que conectara ese sistema con un idioma conocido, no había forma de entrar. El primer avance real llegó en 1814, cuando el físico británico Thomas Young observó que ciertos grupos de jeroglíficos aparecían siempre dentro de un óvalo, lo que los egiptólogos llaman un cartucho, y que ese óvalo coincidía exactamente con donde el texto griego usaba el nombre del faraón. Los símbolos dentro del óvalo no representaban ideas, representaban sonidos, sonidos que deletreaban un nombre. Fue la primera grieta. Champollion la convirtió en una apertura completa. Dominaba el copto, la última forma viva del idioma egipcio, preservada en la tradición cristiana de Egipto, y eso le dio un puente directo entre los símbolos visuales y los sonidos reales que representaban. Trabajó años, no meses, y cuando terminó, el mundo tenía acceso a 5 milenios de escritura que habían estado completamente mudos. Pero hay algo que nadie cuestionó después de ese triunfo. Una suposición tan obvia que nadie pensó en verificarla. La suposición de que los 3 textos de la piedra decían lo mismo. Un equipo de investigación aplicó análisis computacional a la inscripción trilingüe completa. El enfoque era diferente de todo lo anterior. En lugar de traducir el texto, el modelo fue instruido para mapear relaciones estadísticas entre las 3 versiones simultáneamente. No leer el documento, interrogarlo. Los investigadores esperaban confirmación o ruido. Lo que obtuvieron fue un patrón con forma. Las divergencias no estaban distribuidas al azar. Aparecían concentradas en una categoría específica de pasajes. Siempre los mismos, siempre con la misma dirección de diferencia entre el griego y el jeroglífico. El sistema fue ejecutado 2 veces más. El resultado fue idéntico. Lo que el modelo encontró, en términos concretos, fue esto. En la sección donde el decreto describe las donaciones del faraón a los templos, la versión jeroglífica usa una formulación que en el lenguaje ceremonial tolemaico
funciona como cláusula legal vinculante. Aparece repetida 3 veces en proximidad cercana, cuando lo habitual es una sola vez por pasaje. El texto griego en ese mismo punto usa una sola frase honorífica, neutral. Rutinaria. Donde el griego dice que el rey dio generosamente a los templos, el jeroglífico parece decir que el rey estaba legalmente obligado a dar, de forma permanente, con fuerza contractual bajo la ley sacerdotal. Eso no es variación gramatical entre idiomas. Es un mensaje distinto, entregado en el mismo documento, para 2 audiencias diferentes, y no ocurre una sola vez. El algoritmo identificó el mismo patrón en 17 pasajes, siempre en la misma categoría: la relación entre la autoridad real y los derechos económicos del clero. Y aquí es donde esta historia deja de ser historia antigua y empieza a ser algo mucho más perturbador. Dale like si esto te está sorprendiendo y dinos en los comentarios: ¿accidente o decisión deliberada? 17 veces. Ese es el número que hace imposible ignorar este hallazgo. Una sola divergencia podría ser un error de traducción, una variación estilística, una limitación del sistema. Cualquier texto antiguo tiene irregularidades. Eso no es noticia. Pero 17 instancias, todas en la misma categoría temática, todas orientadas en la misma dirección, amplificando la autoridad sacerdotal en el jeroglífico, suavizándola en el griego. Eso no es ruido estadístico, eso es una arquitectura. Y lo que hace el patrón todavía más significativo es lo que ocurre fuera de esos 17 puntos. Cuando el decreto habla de campañas militares o construcciones públicas, las 3 versiones coinciden casi perfectamente. No hay divergencias, no hay señales de alteración. La máquina no encontró diferencias en todo el texto. Las encontró específicamente, exclusivamente, donde se discute el control de los templos, los derechos económicos del clero y los límites del poder real sobre la propiedad sagrada. Esa selectividad transforma una anomalía técnica en una pregunta histórica de primer orden. Para entender lo que esto podría significar, hay que conocer el mundo en el que nació esa piedra. El decreto fue emitido en el año 196 a.C., bajo el reinado de Ptolomeo V. Los faraones tolemaicos eran descendientes de uno de los generales de Alejandro Magno, gobernantes de origen macedonio, de lengua griega, que controlaban un país profundamente antiguo y culturalmente conservador. Los sacerdotes egipcios no eran simples figuras religiosas, controlaban los templos, y los templos controlaban tierras agrícolas, talleres, almacenes, una infraestructura económica enorme. Quien controlaba los templos tenía un poder que ningún faraón podía ignorar. Los ptolomeos necesitaban legitimidad pública ante la población egipcia. Los sacerdotes necesitaban garantías formales de que sus derechos serían respetados por un gobernante extranjero. Era una negociación en la que ambas partes tenían mucho que perder. Lo que el análisis computacional sugiere es que esa negociación no quedó en conversaciones privadas. Quedó grabada en la piedra, no en el texto griego, el que todos los académicos occidentales estudiaron durante 200 años, sino en la capa jeroglífica, accesible solo para quienes dominaban completamente ese sistema de escritura. La versión griega sería el comunicado oficial, el anuncio público. La versión jeroglífica podría haber sido el acuerdo real, un compromiso vinculante, redactado en el idioma sagrado, para una audiencia que nunca se mezclaría con los funcionarios del gobierno. No un documento. 2 acuerdos distintos sobre la misma superficie de roca. Hay que ser precisos aquí. No todos los especialistas aceptan estas conclusiones, y las críticas merecen atención.
La doctora Penélope Wilson, de la Universidad de Durham y especialista en textos sacerdotales ptolemaicos, ha señalado que la repetición formularia en el lenguaje jeroglífico ceremonial es un recurso retórico convencional, no necesariamente una señal legal. Sin un corpus más amplio de decretos del mismo período analizados bajo las mismas condiciones, sostiene que la base estadística es demasiado estrecha. La objeción de fondo es metodológica. Los sistemas de inteligencia artificial, entrenados para detectar patrones, siempre encontrarán patrones. La pregunta no es si existen anomalías, en cualquier texto antiguo existen, sino si son intencionales. Y eso es algo que un algoritmo, trabajando a través de una brecha cultural de 2000 años, tiene dificultades para determinar. Hay además otro problema que los propios investigadores reconocen. Los modelos aprenden de literatura académica existente, mediada ya por siglos de interpretación humana. Si esos textos base también fueron interpretados de manera imperfecta, la comparación del algoritmo podría estar construida sobre suposiciones que no son más sólidas que las que pretende cuestionar. Sin embargo, y esto es lo que incluso los críticos más severos han reconocido, el modelo identificó características textuales concretas en pasajes sobre autoridad de los templos que la literatura académica convencional no ha explicado satisfactoriamente. El debate no gira en torno a si esas características existen. Existen, nadie lo niega. El debate es qué las causó. Si esto es correcto, no estamos hablando solo de una piedra en un museo. Estamos hablando de reescribir cómo las civilizaciones antiguas manejaban el poder, el lenguaje y la verdad. La piedra Rosetta no es el único monumento de su tipo. Durante la época ptolemaica, entre los siglos III y I a.C., se emitieron docenas de decretos similares a lo largo del Valle del Nilo. Inscripciones bilingües y trilingües grabadas en templos y monumentos, siguiendo probablemente las mismas convenciones administrativas y sacerdotales. Si el patrón detectado en la piedra Rosetta no es una anomalía aislada, si era una práctica sistemática de la clase escribal ptolemaica, entonces cada una de esas inscripciones tendría que ser sometida al mismo análisis computacional. Y las conclusiones que durante décadas se consideraron definitivas sobre la política, la religión y la estructura de poder del antiguo Egipto tendrían que revisarse desde el principio. No se trata de corregir un detalle marginal. Se trata de reexaminar los fundamentos sobre los que se construyó toda una rama del conocimiento histórico. Si la interpretación más ambiciosa de este hallazgo resulta correcta, las implicaciones se extienden en tres direcciones. La primera afecta a nuestra comprensión del clero egipcio. Durante generaciones, la historiografía tradicional presentó a los sacerdotes principalmente como administradores religiosos, guardianes del ritual, relativamente pasivos en términos de poder político real. Lo que el análisis sugiere es algo distinto. Si pudieron diseñar un decreto real que contenía compromisos legalmente vinculantes en su favor, enterrados en una capa de texto que los funcionarios griegos no podían leer con profundidad, entonces no estamos hablando de administradores pasivos. Estamos hablando de estrategas políticos capaces de engañar a 2 milenios de observadores externos. La segunda afecta a los propios faraones ptolemaicos. La historia los ha descrito frecuentemente como imitadores culturales, griegos que adoptaron los títulos y rituales del faraón tradicional como estrategia de legitimación. Pero si participaron activamente en la construcción de documentos con capas de significado distintas para audiencias distintas, eso no era imitación superficial, era negociación, continua, calculada,
codificada en los monumentos que dejaron atrás. La tercera implicación es la más amplia. Si los escribas del antiguo Egipto dominaban la técnica de comunicar mensajes distintos a audiencias distintas dentro del mismo documento oficial, eso no era una curiosidad lingüística. Era una tecnología del poder, desarrollada, perfeccionada y aplicada por una clase profesional que entendía con precisión que el control del lenguaje era el control de la realidad política. Y si esa tecnología fue aplicada en la piedra Rosetta, el artefacto más estudiado del mundo antiguo, la pregunta es inevitable: ¿en cuántos otros lugares fue aplicada sin que nadie pensara en buscarla? Hoy, la piedra Rosetta descansa en el Museo Británico, dentro de una vitrina con control climático. Millones de personas la han visto. La mayoría se detiene menos de un minuto, lee la etiqueta y sigue adelante. Creen que saben lo que es. El descifrado de Champollion sigue siendo uno de los logros intelectuales más extraordinarios de la historia humana. El silencio de 15 siglos fue roto. La voz del antiguo Egipto fue devuelta al mundo. Eso es real y nadie lo cuestiona. Pero lo que la inteligencia artificial señaló, esos 17 puntos de divergencia sistemática, concentrados precisamente en los pasajes sobre autoridad sacerdotal y poder económico, es una invitación a revisar una suposición que nunca debió darse por sentada: que los tres textos eran equivalentes, que la piedra tenía una sola audiencia, que lo que Champollion descifró era el mensaje completo y no solo el más visible. Los escribas que tallaron esa piedra operaban en un mundo donde el lenguaje era la tecnología primaria del poder, donde la escritura estaba controlada por una élite diminuta y donde la distancia entre lo que un documento decía y lo que realmente significaba podía ser ingeniera con precisión, de forma invisible, para dos audiencias que nunca se encontrarían. Comprendían que la mayoría leería solo la superficie. Puede que contaran con eso. Lo que jamás pudieron imaginar es que la herramienta que finalmente haría la pregunta correcta no sería un lingüista, ni un arqueólogo, ni un historiador. Sería una máquina, interrogando su trabajo con la única pregunta que ningún ser humano había pensado en formular primero: ¿las tres versiones realmente dicen lo mismo? Lo que aprendemos no es que la piedra Rosetta estaba equivocada. Aprendemos que pudo haber sido más inteligente de lo que jamás imaginamos. No que Champollion se equivocó, sino que quizás solo descifró la versión diseñada para ser leída por todos. La piedra lleva 2000 años en pie, y recién ahora empezamos a hacerle las preguntas correctas. Si este tipo de historias te hace ver de otra manera lo que creemos saber sobre el pasado, suscríbete y activa la campanilla. Cada semana exploramos el lugar donde el mundo antiguo y la tecnología moderna se encuentran, y donde las respuestas que parecían definitivas vuelven a convertirse en preguntas.